Vamos a conversar con Raúl Sor de algo que quizás mucha gente no sabe que ocurre. No es una cosa que sucede tan a menudo, pero pasa. Estoy hablando de movilizaciones, demostraciones, movilizaciones serias, queja, dentro de un país que siempre ha tenido una carátula casi de una cosa piramidal, así como las dictaduras clásicas. Bueno, es una dictadura sin duda, pero esto ocurre en Cuba. Y en Cuba están pasando una serie de cosas y la gente ha salido a la calle y está pidiendo una situación distinta. Hablamos de eso con Raúl Sor. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Fernando. Hola, sí. La situación en Cuba está muy, pero muy difícil. Están pasando por una crisis económica realmente profunda y, aunque esto no es nuevo, o sea, Cuba ha tenido una serie de limitaciones en el pasado, pero esto también tiene un efecto acumulativo, es decir, a medida que pasan los años y de una crisis se va a la siguiente y las cosas no mejoran sustantivamente, y quizás más grave desde el punto de vista psicológico, subjetivo de la población, cuando tú no ves un horizonte, es decir, vamos a caminar y vamos a hacer sacrificios durante todo este tiempo, pero al final se ve la salida del túnel, bueno, se hace más llevadero. Y en este caso, lejos de verse la salida del túnel, la oscuridad es bastante grande, y oscuridad en un sentido literal, porque Cuba está teniendo grandes dificultades para proveer el servicio eléctrico y han habido cortes crecientes en una serie de ciudades durante muchas horas en el día, y además con las temperaturas que hay en Cuba, está el problema de los refrigeradores. Cuando se corta la corriente no tienen tanta construcción en altura. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando hay cortes de electricidad, es un drama en muchos edificios altos. No es el problema directamente en Cuba, pero igual la gente está harta, y así lo ha manifestado especialmente en el el sureste de Cuba, y en la segunda ciudad de Cuba, Santiago de Cuba, hubo una serie de estallidos de malestar, con gritos, con pancartas, y gente que gritaba, en vez del lema oficial, Patria o Muerte, decían, la pancarta era Patria y Vida, que lo han usado en otras manifestaciones anteriormente, pero lo dicen en contraste con el lema oficial de la revolución. Y como cada vez que tienen una crisis de este tipo, salen a relucir básicamente los mismos argumentos. Y argumentos que, no por repetirlos mucho, dejan de ser ciertos. El gobierno cubano plantea que pierde más o menos 15 millones de dólares diarios. ¿Producto de qué? Del cerco económico al cual el embargo económico al cual está sometido por parte de Estados Unidos, que le impide comprar o vender ciertas mercancías y utilizar ciertos buques, buques que recalan en Cuba, después no pueden recalar en Estados Unidos. Hay una serie de complicaciones que se repercuten en la economía cubana, y uno de los grandes problemas es la falta de combustible. Y se prevé, y esto es una de las cosas que debe hacer temblar a los cubanos, que los combustibles, hay distintos precios, pero podrían subir entre 400 y 500% el precio del combustible, para vehículos, pero también para insumos agrícolas, para todo tipo de actividades. De manera que Cuba está enfrentando una situación muy crítica que muchos comparan con el periodo especial, es decir, al final, en la década de los 90 del siglo pasado, cuando cayó la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética era el gran respaldo de Cuba y era su gran compradora de azúcar y su proveedora de petróleo, de combustible, y todo esto, bueno, ha ido desapareciendo, y la vida se ha ido poniendo cada vez más dura, y esto tiene una cantidad enorme de repercusiones sociales en el país.
Sí, y yo te iba a hacer la pregunta sobre el paso de la Guerra Fría a la situación actual. Claro, tú cuando tienes un país que de alguna manera te respalda y te financia un montón de cosas, porque de alguna manera el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y se juntaban en esa época la Unión Soviética con Cuba, que tenía una diferencia muy fuerte con Estados Unidos. Bueno, hoy día el liderazgo ruso no tiene pero nada que ver con aquello. El Partido Comunista saca 5% de los votos en Rusia, y por lo tanto, como tú muy bien lo indicaste, ese pilar de apoyo que era la Unión Soviética no está. Exacto, y se cayó ese pilar y se cayó otro muy importante, que era Venezuela. Venezuela le proveía a precios muy competitivos, prácticamente subsidiados, combustibles a Cuba. Bueno, ya no está Chávez y en forma creciente las dificultades propias de Venezuela la han obligado a reducir la entrega de combustible. Por lo tanto, los dos padrinos, el más importante, por cierto, la Unión Soviética, pero después Venezuela, con la cual Cuba tenía una serie de arreglos con el envío de profesores, de médicos, en fin, le vendía servicios, porque Cuba en realidad tiene poco para la exportación y menos en el Caribe, es decir, Venezuela tiene su producción de azúcar, no necesariamente le interesan la producción agrícola cubana, pero sí tiene un enorme capital humano. Y ese capital humano sí le servía mucho a Venezuela, pero las cosas han cambiado y hoy día diríamos que Cuba queda bastante huérfana a nivel internacional, con una situación que se complica por todos lados. Por ejemplo, Cuba requiere fertilizantes para su producción agrícola y los fertilizantes han subido en forma muy importante, producto en gran medida de la guerra ruso-ucraniana. Los dos países son grandes productores de fertilizantes. Por lo tanto, Cuba objetivamente enfrenta una situación cada vez más difícil y con un liderazgo relativamente nuevo, que no es el liderazgo histórico de los hermanos Castro, sino que Miguel Díaz-Canel es el actual presidente de Cuba. No tiene digamos, los antecedentes o el peso histórico que tienen aquellos que dirigieron el proceso revolucionario. Oye, que ha tenido sus altos y bajos, pero tenían una legitimidad que Díaz-Canel no tiene y que él se ve enfrentado a tomar medidas profundamente impopulares y ya está teniendo los primeros encontronazos importantes, como han sido estas manifestaciones en Santiago de Cuba. Oye, Raúl, otra característica que tenía Cuba en términos para tener riqueza económica era el turismo. Fue probablemente uno de los países que subió su nivel de turismo más alto en las décadas de los 70, 80 y 90. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el turismo, como le ocurrió a todo el mundo, Cuba, que se defendió bien del COVID, pero eso hizo bajar el turismo de manera muy importante. Buena parte del mundo quedó prácticamente sellado, la gente no viajaba, nadie se quería exponer, y eso significó una caída enorme, y esto también afectó el proceso de reformas que se estaba realizando en Cuba, donde se habían abierto lentamente las compuertas para una privatización. Y una de las áreas favoritas o privilegiadas para la privatización eran pequeños emprendimientos, pensiones, gente que arrendaba piezas, y esto significaba algún ingreso en dólares que, dada la distorsión de la economía cubana, un dólar, digamos, el sueldo de un médico podían ser 15, 20 dólares mensuales. Claro, pero eso cambiaba al mercado negro. Pero en términos del poder adquisitivo le permitía comprar,
digamos, además que tenían una buena libreta de abastecimiento, es decir, cada persona tenía ciertos derechos en que se le entregaban productos, insumos básicos, que también la libreta se ha ido achicando cada vez más. El Estado está entregando cada vez menos productos a precios subsidiados y la perspectiva es que lleguen a un saneamiento de la economía. Eso es lo que pretenden hacer, pero esto tiene costos enormes para la población y costos que finalmente tarde o temprano se traducen en la política. Por lo tanto, Cuba está caminando por una situación muy compleja en la cual no tiene aliados internacionales importantes. Sigue con el bloqueo estadounidense, que es eficaz y que se fortaleció durante el gobierno del presidente Trump. No ha logrado desarrollar un mercado interno privado, como fue la esperanza inicialmente. Y una de las piezas claves para esto era el turismo y que la gente invirtiera, mejorara sus casas y brindara algunos servicios. También alguna producción agrícola. Se permitió que algunas pequeñas superficies fueran explotadas en forma privada y así garantizar mayor llegada de abastecimiento a los mercados, pero la mayoría de estas medidas no han dado los resultados esperados y por lo tanto en esta coyuntura la situación en Cuba es extremadamente compleja y yo creo que así como están las cosas, si no hay un cambio importante, creo que se van a empezar a multiplicar las señales de descontento. Bueno, vamos por cierto, estar atentos a aquello porque el peso que alguna vez tuvo Cuba ahí en Centroamérica y en buena parte de América Latina fue enorme y por lo tanto cuando pasan este tipo de cosas es interesante mirar lo que ocurre porque de alguna manera te devela los pareceres de los propios ciudadanos de un país que mucha gente lo ha caratulado como si todos fueran exactamente iguales, y cosa que no pasa en ningún país, tampoco pasa en Cuba. Sí, bueno, déjame decirte que los cubanos en estos momentos están votando con los pies, en el sentido de que hay una emigración creciente. No hay estadística, Cuba guarda muy celosamente las estadísticas, pero toda la evidencia que uno logra percibir es que hay un aumento migratorio que es una forma también de descapitalización para un país. Es decir, Cuba tiene altos niveles educacionales, tiene un muy buen nivel de formación de profesionales, los médicos cubanos en el mundo tienen una gran reputación y bueno, esto por supuesto descapitaliza a Cuba. Bueno, estaremos atentos entonces. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, hasta mañana. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.